y de charlar con Carlos Centeno. Vamos a saludar con muchísimo gusto a mi querida Gracia Alzaga. ¿Cómo estás, Gracia? Amigo, muy bien. Bienvenida. Como siempre, un placer estar aquí En contigo. jueves ahora, tú eres de los lunes, pero está bien vernos en jueves. Desfasarnos un poquito, pero bueno, solamente hoy. Sí, por la agenda que hemos tenido aquí en el programa, casual, pues hay muchos temas, hay muchas cosas y bueno, tenemos que pasar secciones otros días, pero siempre es bueno verte y siempre es bueno saludarte. Traes un tema muy importante que está muy ad hoc con, además, el tema de lo que hemos estado hablando aquí en Resentidos con respecto al salinismo, la ley minera, todo esto. Hay un hecho importante. Esta ley que manda el presidente López Obrador es una ley histórica porque desde 1992 no se toca la versión original. Claro. Es decir, lo que nos rige en estos momentos es la ley minera salinista. Exactamente. Y era importante que en un momento de transformación, en donde se está buscando un régimen distinto, era inevitable entrarle a la cuestión minera, ¿no? Una ley que la original, la que el presidente presenta, es una ley de avanzada, es una ley muy, aplaudida por activistas, sí, por mineros, por incluso pueblos originarios y gente en el mundo que la vio y que dice es una verdadera ley de avanzada. Pero a la par de que es una ley de avanzada, esto lo hace una ley poco probable de aplicarse en un país con México, con una tradición de despojo con cuestión del territorio de parte de las mineras, que data de 1992. Uh-huh. O sea, el poder revertir un daño y un privilegio de tanto tiempo, porque los privilegios, conforme más añejos son, más difíciles son también de desprenderse de ellos, ¿no? Y más resistencias y mucha más violencia causa la resistencia a esas cosas que fueron privilegios por muchos años y que de repente te digan que te los quitan. Porque un privilegio no es un derecho. Exactamente, hay que Pero decirlo. Eso no lo entienden. Entonces, se hace cada vez más difícil. ¿Cómo estuvo o cómo está todo este proceso de la ley minera? Porque ni siquiera está seguro que esta ley diluida a la original se apruebe en el Senado, porque están pensando que se vaya a septiembre, pero como lo dijo Napoleón, el senador, si se va hasta septiembre, ya es muy poco probable que se termine, que ya no se discuta por los tiempos, pues que van a empezar a venir los tiempos políticos de la sucesión presidencial. Pues mira, antes de hablar de lleno de la ley, es importante hablar del significado y la trascendencia, ¿no? Que tú ya diste como todo un contexto de la importancia de la aprobación de esta iniciativa enviada desde el presidente. Aquí hay una cuestión que hay que poner sobre la mesa, que es el 30 de abril se acaba el periodo ordinario del Congreso de la Unión, es decir, de la Cámara de Senadores y la de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, de hecho, pues en estos días han habido sesiones, pero de verdad, de 24 horas, porque hay leyes que están todavía por aprobarse, ¿no? Porque han sido enviadas, pero, de hecho, se discutió, creo que sobre lo del INSABI, se discutió lo de los fideicomisos, se va a discutir también. Lo de la función pública. Lo de la función pública, lo de la aerolínea militar. Mexicana, sí. Varias cosas, ¿no? Que de hecho yo escuchaba en la radio como decían, no, es que obviamente, ¿a quién le dan la voz en la radio? A la oposición. Eso hay que decirlo. En la radio es como, sí, hubo una sesión de la Cámara de Diputados y tenemos aquí al diputado Salomón Chertorivsky, ¿no? Entonces sí dices, bueno, ok, y no, es que no quisimos aprobar esto, a Jorge Romero, que también ahorita trae una denuncia, salpicadísimo, claro. Ya, ¿no? Y entonces ponen obviamente en contexto todo esto que está pasando y entre ellas está la ley minera. O sea, entre todas estas aprobaciones que han tenido la Cámara de Diputados está la ley minera, que sí, también hay que decirlo, es una ley diluida, de la que envió el presidente, no es muy diferente, pero, por ejemplo, en tema de concesiones, y también para que no se me vaya, eso sí lo quiero decir claramente. Porque somos muy rigurosos. Exactamente, aquí. Porque luego uno se le acusa de, está dando información inexacta. Sí, no, pero estuviéramos en la radio. En la iniciativa del presidente decía que se disminuye la duración de las concesiones mineras de 15 años con posibilidad de renovación para otros 15 años, es decir, el límite era de 30.
Y para la nueva iniciativa aprobada, las concesiones ya no serían de 15, serían de 30. Sí se sigue disminuyendo, o sea, sí se disminuye la concesión. Al final sería como de 100 a 80. Exactamente, sería un total de hasta 80 años porque es prorrogable por otros 30, otros 25 años y por el doble, ¿no? Pero aquí el punto es que esa iniciativa tampoco fue como tan discutida tan discutida entre las organizaciones sociales, entre los pueblos originarios, sino más bien con los cabilderos, con los famosísimos cabilderos, que no querían que se aprobara. Pero la misma Cámara de Diputados, yo hace unos días decía, bueno, se aprobó algo que ni siquiera el presidente mandó, lo va a vetar, y yo yo por dentro estaba como, ¿por qué hacen esto, no? Si es la iniciativa del presidente. Pero también, ahorita lo que tú decías, ¿no? Hubo una conferencia en el Senado donde decían, es que la tenemos que aprobar ya, la tenemos que aprobar porque aunque esté diluida, si no se aprueba ahora... Es mucho mejor que la salinista, ¿no? Es muchísimo mejor, tiene cambios. Primero, hay un hashtag que se llama Cambiémosla Ya, que ni siquiera es impulsado desde los senadores ni desde los diputados, sino desde los pueblos originarios, porque esta iniciativa, ya metiendo más en el fondo, habla exclusivamente de que ya no se van a poder concesionar así como así, sino que tiene que haber una consulta para los pueblos originarios y que también ese mismo territorio va a priorizar a la persona que encuentre el yacimiento a los contratos que ya se tenían antes. Y al mismo tiempo también habla de que ya no va a existir despojo, sobre todo en los lugares donde no hay agua, donde hay exploración y no hay agua. Es decir, ahí ya no van a poder explorar, ahí ya no van a poder hacer nada. Entonces, ahí estás hablando de ya un avance impresionante y eso se quedó en la ley. Y si ahorita no se aprueba, lo decía el senador Cravioto, tenemos que hacerlo ya. Estaba Citlali Hernández, estaba el senador Cravioto, Napoleón Gómez Urrutia, que también son como de ese grupo, te lo comentaba, ¿no? Ese grupo de radicales que decían, es que tenemos que impulsar ya la ley y tiene que salir desde el Senado porque si no se va a ir hasta septiembre y se va a diluir el tema y ya ni siquiera es algo que se va a aprobar. Entonces, la importancia de que se apruebe es esa. Finalmente, tenemos a una ultraderecha, porque yo lo digo así ya claramente, una ultraderecha, a los cabilderos y a las empresas encima de esta ley para que no sea aprobada. Entonces, toda esta ola de desinformación de decir es que no es la iniciativa del presidente, entonces, obviamente, eso hace que la gente misma presione para que no pase. Inclusive hasta la gente que apoya a Morel, ¿no? Que diga que no pase, cuando al contrario lo que queremos y lo que buscamos, que yo ya soy de esa postura, es decir, hay que pasarla. Yo ya soy de esa postura, hay que pasarla. Claro. Sí, porque, mira, Gracia, yo tengo algo que digo muy constantemente. En el actual estado de las condiciones que nos dejó el país, el neoliberalismo, el presidente López Obrador lo ha dicho con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Porque tenemos ciertamente ciertos límites en muchas cosas porque está muy arraigada la política de corrupción, de saqueo. Y no es que tampoco vayamos a sentirnos derrotados, es un proceso de transformación. Pero el que se aprobara una ley tan buena, tan radical, como la que ponía originalmente el presidente, iba a causar muchísimos problemas, ¿no? Y era meterte en un problema mayúsculo internacional. No vamos muy lejos. Desde el momento en el que se da a conocer la intención de que hay una ley que va a reformar esa cómoda ley de saqueo y de despojo de Salinas de Gortari, empezó la presión de los canadienses. Bueno, una ministra, la ministra en Canadá, habló y dijo que está en peligro los negocios cada vez, Gracia, y te dan ternura. Entonces, bueno, hubo una presión ahora, pues de lo salinista a esto, que no es lo que queremos, pero es algo mucho mejor, y si hay cambios interesantes, importantes, lo del agua y el despojo es importantísimo. Y yo creo que otra cosa bien importante es el cuidado de los mineros. Es decir, ya van a tener más espacio y más garantía de tener todas las herramientas para poder explorar, porque también la ley minera salinista, pues finalmente imponía a que pues los mineros eran como lo menor, ¿no? Aquí lo que importaba era pues todo lo que salía, el producto que salía y al mismo tiempo las empresas. Pero ¿qué pasa con el minero? Hemos visto millones de accidentes que han ocurrido, inclusive uno recientemente muy trágico,
en donde pues no se prioriza finalmente a la gente que trabaja, sí, ¿no? Y entonces en este caso... Solo de pasta de conchos. Exactamente, y en este caso sí lo prioriza. Yo creo que aquí voy a volver a ser muy exacta. Voy a volver a ser muy exacta. Sí, sí. Porque son varias cosas, lo de las medidas de seguridad para las personas trabajadoras de las mineras y lo del consumo del agua. Lo del consumo del agua porque se asocia a las concesiones mineras, porque aquí ya no hablas justo de que puedas explorar cualquier territorio, sino que desde antes tiene que haber un estudio para ver si ese lugar es viable para que se pueda explorar, porque si tiene agua, bueno, si no tiene agua, bueno, ¿por qué vas a seguir explorando un lugar que no tiene agua? Claro. Y también dependiendo de la cantidad del agua que haya, porque si es poca, pues evidentemente, ¿quién se la va a acabar? Las mineras. Claro. Entonces, aquí lo que hace es priorizar primero a los pueblos que están alrededor de esas zonas y también a los pueblos originarios que llevan muchísimos años peleando por ello. Y padeciendo. Exactamente. Y por eso me iría a la otra parte, ¿no? Que para obtener una concesión en territorios de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se tiene que realizar la consulta para obtener el consentimiento de los pueblos y de las comunidades. Eso creo que es de las cosas más maravillosas de esa ley. Ayer miércoles, les platicaba en mi monólogo a nuestras resentidas y resentidos con respecto a cómo en la ley de Salinas todo el territorio es concesionable. Sí. Tú llegabas a cualquier parte del concesionario y decía, me gusta aquí porque aquí puede haber. Empezaban a hacer un relajo porque ni siquiera es que explotaran, solo era la exploración. Sí. Exacto. Y ese proceso de exploración ya quitaba, despojaba, ya contaminaba, ya quitaba el agua. Eso se va a quitar en esta nueva reforma. Por eso a la audiencia hay que decirle, sí, no es la radical de López Obrador, no es la radical del presidente, pero es mucho mejor que la salinista. Por Dios, claro, ¿no? Totalmente, porque eso también es parte de los principios de la transformación, ¿no? O sea, yo no te podré decir con exactitud si todas las leyes, pero sí en su mayoría las leyes que se han aprobado han sido bajo los principios de la Cuarta Transformación, que son las consultas y sobre todo a quienes, a los históricamente desfavorecidos. En este caso, la población originaria y los afromexicanos. Y también que se le incluye a los afromexicanos, porque también se les habían excluido. No, parece que no existía. Exactamente. Y sobre todo también priorizar pues el tema que tenemos del agua ahorita y otra cosa pues evidentemente los trabajadores. Entonces ya cuando hablas de estos principios para impulsar una ley, porque aparte fue una ley que tampoco ha sido tan discutida, o sea, tan discutida entre la militancia, entre la gente que sostiene la Cuarta Transformación, también por la premura, justo por la premura, porque no fue, por ejemplo, una ley la ley eléctrica, es que la energética, no me gusta decirlo así, pero la ley eléctrica que se discutió, pues hubieron foros, hubieron pues manifestación afuera de la Cámara de Diputados para que se aprobara, porque hubo una amplia militancia pues que estaba buscando eso, aunque era una reforma constitucional, ¿no? Que propiamente pues buscaba totalmente el cambio radical. Esta no es como tal una... No es una reforma constitucional en sí misma, porque la reforma a la ley minera, pues aunque sí tuvo, a eso sí hay que decirlo, sí tuvo acuerdo del Movimiento Ciudadano, de Morena, del PT y del Verde. Yo no tengo dato que el PAN haya votado a favor, porque nunca votan nada a favor. Movimiento, ¿verdad? Apoyó movimiento en diputados, ¿verdad? Sí, apoyaron los diputados del Movimiento Ciudadano y bueno, hay que reconocerles eso, ¿no? Los tres que son, ¿también? Los tres que son de Movimiento Ciudadano. Hay que reconocerle a Maynés, ¿o cómo se llama? Sí, Álvarez Maynés. Y las leyes que se reformaron, eso también para los leguleyos como yo, que ven, es que yo soy abogada, que ven el programa, pues hay que decir que las leyes que se modificaron fue la ley minera, la ley de aguas nacionales, que no había sido tocada en mucho tiempo, sí. La ley para el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente y la ley general de prevención y gestión integral de residuos. Y sobre esto último de los espacios, las áreas naturales protegidas, tampoco se va a poder concesionar ahí y no se va a poder tocar. ¿Era concesionable áreas protegidas desde Salinas? Eran concesionables. Sí. Hubo un momento en el que no es propio de este cambio de la ley minera, pero hubo un momento en el que en el Nevado de Toluca querían hacer un hotel en el periodo de Peña Nieto, eso me acabo de acordar. Pero bueno, o sea, para que vean también todos estos negocios que hay en torno a las áreas naturales protegidas, ¿no? Y que, pues, obviamente, en cuanto a la mínima provocación, pues se iba a concesionar. Pero en este caso se protegen, ¿no? También se aprovecha la ley minera para poder proteger estas zonas que, aunque ya son protegidas, eran concesionables. Como muchas cosas en el país. Creo que si nos vamos un poquito más atrás, o sea, no tanto de la ley minera, pues finalmente, ¿qué fue lo que hizo Salinas de Gortari?
privatizar y concesionar todo el país. Entonces yo creo que estos pequeños grandes cambios que hay en la ley minera son triunfos muy grandes. Son triunfos históricos, sí. Y que el día de hoy no lo podemos ver tanto, pues porque lo estamos viviendo, ¿no? Porque inclusive hay personas que dicen, no, que no se apruebe hasta que no se aprobada la del presidente. Pues espérate, pero estos son cambios que... Como el presidente tampoco ahorita ha hablado, ¿no? Porque lo tenemos reposando, está muy bien, pero está reposando porque tiene derecho a reposar su COVID, oye. Y sin que le estén diciendo... ¡Que se grabe! Oye, ¿por qué la insistencia de que se grabe en celular? Porque son pilotes. Pero a ti te gusta que estés así con el moco y estés así con todo y el estornudo y mormado y ahí vas a estar con tu Sí, no. Y es que aparte están aprovechando, o sea, están queriendo aprovechar la mínima situación, así el mínimo mensaje, por ejemplo, de la reunión con gobernadores, para que decir decían que era emergencia, para ya ponerse de acuerdo en qué iba a pasar con el país porque ya el presidente. No, de verdad. Cuando tenía a mí, ya tiempo atrás una pactada, semana, creo, sí. 2 semanas. Y finalmente también esta cumbre que se movió, que iba a ser en Cancún con los presidentes de otros países, pero se mueve porque no coinciden las agendas. Sí, no por una cuestión de COVID o por alguna cuestión de, ay, es que el presidente tal, ¿no? Pero yo entiendo que también todas estas especulaciones sirven para poder, o sea, sirven en sentido negativo, pues porque no tienen otra cosa que discutir, no tienen otro tema, no tienen nada que los haga ser relevantes, más que especular sobre la salud del presidente. Eso es un punto súper importante, Gracia, porque imagínate que estuviéramos viviendo en el periodo neoliberal todavía, que toco madera y que no vuelva jamás. Pero imagínate pero que sí, yo sí es buena. Peguémonos. Ojalá sí sea verdadera madera. Pero imagínate que estuviéramos en ese periodo de lo neoliberal y de todo eso, y que todas estas cosas que han estado pasando, todos estos temas que estamos viendo y que estamos discutiendo, ni siquiera tuviéramos la oportunidad de venir aquí de discutirlo. Exactamente. Porque ahora las mineras, que son intocables, que tienen tanto poder, ahora sí quieren hablar y ellas son las que están pidiendo el parlamento abierto. En la eléctrica no sucedió así, hasta lo desdeñaron. Ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a sentar. Pero los mineros, las empresas mineras, quieren parlamento, ahora sí quieren negociar y quieren hablar. Eso ya de entrada, a mí me parece que es un triunfo también de la Cuarta Transformación. Claro. Porque ellos se sentían, bueno, no se sentían. Esta ley los hacía amos del territorio mexicano, ¿no? Sí. Eso, justo también parte de hablar de los principios de la Cuarta Transformación, es que toda esta revolución de las conciencias, que parece algo muy romántico, no, es real, y la revolución de las conciencias no viene únicamente de nosotros como militantes de este proyecto de transformación, sino que realmente, y vamos a decirlo así, desde el humanismo mexicano, ¿no? Si los queremos poner más profundos y más sentimentales, porque finalmente esto viene también para el otro lado, ¿no? Es decir, que los mineros, lo que decías, se sienten a dialogar, cosa que jamás había pasado, no había ni la más mínima intención, que ahorita existe un espacio aquí como Resentidos, donde podamos hablar de lo que es la ley minera, porque a lo mejor yo, o sea, y siendo leguleya, yo no está tan familiarizada con este cambio que ha habido de la ley minera. Y yo decía, está muy interesante y todo, pero no entendía todo lo que representaba. O sea, sí, no lo dimensionaba más bien. Es más bien eso. No lo dimensionaba, pero realmente todos estos cambios que están ocurriendo, no desde la aprobación de la ley, sino de todo lo que ocurre alrededor de la aprobación de esta iniciativa, viene de un cambio, de una revolución de las conciencias, ¿no? Y ya te digo, poniéndonos más sentimentales, hasta el hecho de que se sienten a dialogar y que hasta que la ministra de Canadá diga y evidencie sus intereses, también los mexicanos entienden que son unos perversos, exactamente, ¿no? nos demuestra que nosotros tenemos que luchar por lo nuestro y que también es parte de la ideología del presidente, de todo este pensar que siempre nos ha querido transmitir, es eso, que México es de los mexicanos y no por una cuestión de superioridad, de supremacismo, simplemente por el hecho de que históricamente hemos sido despojados y que ahorita lo que nos merecemos es que el territorio sea exclusivamente nuestro y concesionable, sí, pero con restricciones, siempre. Recuperar nuestro territorio, nuestra independencia, eso lo que, fíjate cómo estamos tan conectados. Si no nos pusimos de acuerdo, porque tú no supiste de mi monólogo de ayer,
Pero bueno, igual y sí, porque sí, sí nos ves, Obvio. ¿verdad? Sí nos Sí, ves, obvio. obvio, sí sabía. Pero la verdad es que no nos ponemos de acuerdo, pero va aunado a recuperar la independencia de nuestro país. Solo así vamos a poder enfrentar los nuevos retos geopolíticos que ya están a la vuelta de la esquina y que están ahí. Sí, totalmente. Con independencia y con soberanía. Y yo creo que el presidente, ya con eso terminamos, ya el tiempo se nos terminó, pero yo creo que el presidente, gracias, lo hizo a propósito. Lo hizo lo más radical posible para que si se diluyera, tuviera un espacio de margen. Exacto. De que todavía fuera una buena ley. Exacto. Mejor que la salinista, no quedara peor, ¿no? No, o sea, ya también para terminar, que se pasó bien rápido el tiempo ya. Sí, el tiempo se pasó rápido. Eso, finalmente muchas de las cosas, y no es que todas, el presidente las piensa de una manera estratégica, pero así en una manera estratégica, ¿para qué? Para que en el momento en el que sean aprobadas, sea como lo menos, ¿no? Vamos a ponerlo así. El plan A de la reforma electoral no se aprobó, plan B. ¿Y si no? Plan C, claro, y lo mismo ahorita con la reforma minera, y lo mismo con la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica no se aprobó la constitucional, bueno, vamos entonces, y de una vez el litio. Y es más, y ok, pasó eso, pero ahorita con la compra de las 13 plantas, es casi lo mismo a lo que es más, es hasta un poquito más de lo que estaba proponiendo la reforma constitucional. Sí. Entonces, son como avances. Y afianza mucho más la promesa del presidente de la producción. Entonces, nada más para terminar eso, o sea, finalmente pensar que todos estos cambios que estamos viviendo son cambios radicales, esto es la transformación de la vida pública del país y que tenemos que reconocerlo y apoyar estas iniciativas, aunque estén diluidas, porque esta transformación no termina ahorita, sino apenas está empezando y vamos ahora sí que se escucha muy radical también, pero hay que destruir a todo el neoliberalismo que pues estuvo violentándonos durante muchísimos años. Sí, violentándonos, fregándonos, hundiéndonos y pues, ya no digo más. Pero bueno, el tiempo se nos terminó, mi querida Gracia. Gracias, amigo. Siempre es un placer y un gusto estar contigo. Nos vemos pronto. Adiós.